Antes de que existiera la vida, antes incluso de que existiera la muerte, hubo algo peor que el vacío. Hubo caos. No había cielo, no había tierra, no había dioses, ni humanos que los recordaran. Solo existía el Nan, un océano infinito, negro y silencioso, donde nada tenía forma ni propósito. Pero incluso el caos sueña con orden, y de esas aguas inmóviles emergió una colina primigenia. Sobre ella se alzó Atum, el primero, el que no fue creado, porque se creó a sí mismo. Atum no tuvo padres, no tuvo testigos, solo tuvo voluntad. Con su aliento dio forma al aire, con su saliva a la humedad, y con una sola palabra inició el concepto más peligroso del universo, el orden. Ese orden se llamaría Ma'at, y desde ese instante, el caos jamás dejaría de intentar destruirlo, porque Atum no estaba solo, y los hijos que estaba a punto de crear traerían tanto equilibrio como tragedia. La creación no fue un acto de paz, fue un acto de separación violenta. De Atum nacieron Shu, el aire invisible, y Tefnut, la humedad vital. Juntos engendraron dos fuerzas opuestas y eternas: Heb, la tierra fértil, y Nat, el cielo estrellado. Al principio, tierra y cielo estaban unidos, abrazados sin espacio para la vida. Nada podía nacer entre ellos. Entonces Shu hizo lo impensable, separó a Heb de Nat, levantando el cielo con violencia. Nat gritó, Heb lloró, y en ese dolor nació el mundo. Nat, condenada a no tocar jamás a Heb, dio a luz a 5 dios, es en secreto, 5 destinos, 5 errores irreparables, porque uno de esos hijos traería civilización, y otro, la destrucción total. Hubo un tiempo en que los dioses caminaron entre los humanos, y uno de ellos fue amado como ningún otro. Osiris gobernó Egipto, no con miedo, sino con conocimiento. Enseñó a sembrar, a cosechar, a respetar las leyes divinas. Donde reinaba Osiris, había abundancia. A su lado estaba Isis, diosa de la magia y la inteligencia. Bajo su reinado, los ríos seguían su curso, las estaciones obedecían al cielo, y los corazones conocían la paz. Egipto no temía a los dioses, porque uno de ellos caminaba entre ellos. En las sombras observaba Set, señor del desierto, del caos y de la envidia. Pero cuanto más crecía la luz, más profunda se volvía la sombra. Set observaba cada celebración, cada cosecha, cada oración dedicada a su hermano. Set no soportaba el orden, no soportaba que Osiris fuera amado. En su mente, la envidia se transformó en cálculo, la admiración del pueblo, en odio, y el amor que Osiris despertaba, se convirtió en la semilla de su caída. Set no atacaría como una bestia, atacaría como un rey, con sonrisas, con promesas, con una trampa perfecta. La traición ya había sido sembrada, y muy pronto, el dios que enseñó a vivir, aprendería lo que era morir. El plan de Set ya estaba en marcha, y Osiris no lo vio venir. El mayor crimen de la mitología egipcia no ocurrió en la oscuridad ni en secreto. Ocurrió entre risas, música y copas alzadas, durante una celebración, nacida de la traición. Set, dios del caos y la tormenta, organizó un gran banquete. Los salones brillaban con oro, y los dioses celebraban sin sospechar nada. En medio de la fiesta, Set presentó su obra maestra, un sarcófago tallado con precisión divina. Prometió regalarlo a quien encajara perfectamente en él. Uno a uno lo intentaron, nadie cabía, hasta que Osiris, rey de Egipto y dios del orden, se acostó dentro. Encajó a la perfección. Entonces, la música se detuvo. La tapa se cerró de golpe, ensellada, atrapadas, condenada. El sarcófago fue sellado con plomo fundido y arrojado a las aguas oscuras del Nilo. El río sagrado se convirtió en tumba. Pero Set no se conformó con la muerte. La traición aún no estaba completa. Recuperó el cuerpo de su hermano, y con furia y odio, lo despedazó. 14 fragmentos. 14 heridas al orden del mundo. Las partes fueron dispersadas por todo Egipto, para que Osiris jamás pudiera volver a levantarse. El rey había muerto, el dios del equilibrio había caído, y con él, el orden del universo comenzó a resquebrajarse. Pero incluso la muerte tiene límites, y alguien se negó a aceptar ese destino, porque el amor ya a veces es más poderoso que los dioses. Cuando los dioses fallaron, cuando la justicia fue despedazada, cuando incluso la muerte parecía definitiva, una diosa decidió hacer lo imposible. No usó la fuerza, no pidió permiso, usó algo más antiguo que los propios dioses: magia. Osiris estaba muerto, no solo asesinado, destruido.
Set no se conformó con matarlo. Desmembró su cuerpo y dispersó los restos por todo Egipto, creyendo que así borraría su nombre, su memoria y su destino. Pero subestimó a Isis. Isis no era solo esposa, era madre futura, sacerdotisa, hechicera, guardiana de los nombres secretos del universo. En silencio, Isis comenzó su viaje. Recorrió desiertos abrasadores, pantanos infestados de sombras, templos olvidados por los hombres y vigilados por espíritus antiguos. Uno a uno, fue encontrando los fragmentos de Osiris. Cada hallazgo era acompañado por lágrimas, pero también por palabras que no debían pronunciarse. Dicen los textos que Isis conocía el nombre verdadero de Ra, y quien conoce un nombre verdadero puede ordenar a la realidad que obedezca. Cuando reunió casi todos los restos, preparó el ritual. No fue un acto de amor romántico, fue un acto cósmico. Isis trazó símbolos en la tierra, encendió fuegos rituales, invocó a dioses que no respondían desde el inicio de los tiempos. Y entonces ocurrió algo crucial. Isis no devolvió a Osiris a la vida, porque la vida no era su destino. Lo que hizo fue algo más profundo. Le devolvió el propósito, con su magia. Reconstruyó el cuerpo, le dio forma, le dio sentido. Y, en una unión que desafió la muerte misma, concibió a Horus, un heredero nacido, no de la vida, sino del equilibrio entre vida y muerte. Osiris, completo pero inmóvil, descendió entonces al Duat, el inframundo, donde no sería un muerto más. Allí se convirtió en rey eterno de los muertos, juez de las almas, señor del renacimiento. La muerte dejó de ser el final. Gracias a Isis, el heredero había nacido. Horus crecía oculto, protegido por magia, criado para reclamar lo que le fue arrebatado. Pero había un problema. Sete también lo sabía, y no permitiría que el hijo de Osiris sí llegara a reclamar el trono sin derramar sangre, porque la magia de Isis había cambiado el destino. Pero la guerra divina que apenas comenzaba. El destino del mundo no dependía de un dios, dependía de un niño perseguido. Si moría, el caos reinaría para siempre. Tras la muerte de Osiris, Isis comprendió la verdad. Set no solo quería el trono, quería borrar toda amenaza. Huyó con su hijo y lo ocultó donde ningún dios reinaba, los pantanos del delta, un lugar de serpientes, fiebre y sombras antiguas. Allí, entre juncos y barro, Isis crió a Horus, lejos del poder, pero no del peligro. Una noche el destino lo alcanzó. Horus fue mordido. Serpiente o veneno enviado por Set. El niño ardía, su respiración se apagaba. Isis gritó como madre, no como diosa. Pronunció nombres prohibidos, y los dioses escucharon. Tot descendió, dijo palabras antiguas, y Horus sobrevivió. Porque Horus no era solo un niño salvado, era el equilibrio hecho carne, el heredero legítimo. Mientras crecía oculto, aprendía a observarte esperar. Sus ojos veían el trono y antes de tocarlo, Set creyó haber ganado, creyó al heredero muerto en el barro. Pero el niño escondidos creció, y cuando estuvo listo, salió de las sombras, para reclamar lo que siempre fue suyo. Esta no fue una batalla, fue un juicio violento entre el caos y el orden. No hubo ejércitos, ni treguas, solo dioses destrozándose para decidir quién gobernaría el mundo. Lo llamaron la guerra, pero en realidad, fue una sentencia. Horus y Set lucharon durante años. Años de sangre divina cayendo sobre Egipto. Dios contra Dios, el heredero contra el usurpador. Set no solo quería el trono, quería demostrar que el caos era más fuerte que cualquier ley. Transformó la guerra en engaño y crueldad. Entonces, Set atacó donde más dolía. Arrancó el ojo de Horus, el símbolo de la visión, del equilibrio. El ojo fue roto, dispersado. Por un momento, el caos ganó. Horus cayó, ciego, derrotado, pero no vencido. Los dioses intervinieron. Isis y Tot reconstruyeron el ojo. Regresó más poderoso que antes. No como un órgano, sino como un símbolo eterno. La guerra continuó, más brutal, hasta que la asamblea de dioses convocó el juicio. Porque el universo empezaba a romperse. Set fue acusado de gobernar desde el miedo. Horus fue defendido por representar el equilibrio. El orden triunfó. Pero el castigo fue incompleto. Set no fue destruido, sino exiliado como la fuerza del desierto y la tormenta. Y aquí está la verdad. El caos nunca muere, solo espera. Porque esta no fue solo una guerra entre dioses. Fue la primera vez que el universo decidió que debía gobernar al ser humano. Egipto volvió a tener rey, pero no sería el último. Porque este trono no pertenecía a un hombre, pertenecía a un dios que nunca murió. Horus reinó, no como mito, no como recuerdo,
reinó en la tierra. Con la victoria sobre Set, el orden fue restaurado. El Ma'at volvió a fluir. El caos retrocedió, al menos por un tiempo. Horus se sentó en el trono de su padre Osiris, y desde ese momento, Egipto nunca volvería a ser gobernado solo por humanos. Cada faraón ni sería su reflejo, no su sucesor, su encarnación viva. El rey no gobernaba en nombre de Horus. Era Horus, por eso la corona doble, por eso el halcón, por eso los rituales. El faraón respiraba, pero su autoridad era divina. Mientras tanto, Set fue desterrado, no ejecutado, no borrado de los templos, confinado al desierto rojo, a las tormentas, a las tierras donde el orden se rompe, porque Set no podía morir. El caos no se destruye, solo se mantiene a raya. Y así comenzó una era peligrosa, un equilibrio frágil, un rey vivo sosteniendo al mundo, con la promesa de que mientras él gobernara, el orden resistiría. Pero ningún rey vive para siempre, ni siquiera uno divino, porque el poder de Horus tenía una condición, una última prueba. Cuando el faraón muriera, Horus debía abandonarlo, y el rey se enfrentara el juicio de Osiris. Si fallaba, el caos regresaría. Y Set no esperaba, porque aún quedaba una última prueba, la muerte. Nadie escapa al juicio, ni siquiera después de morir. En el antiguo Egipto, la muerte no era un final, era una audiencia, unas alas silenciosa, un corazón latiendo fuera del pecho, y una verdad imposible de ocultar. Tras el último aliento, el alma no vagaba sin rumbo, era conducida al salón de las dos verdades. Allí esperaba Osiris, entronizado, inmóvil, eterno. No hablaba, no necesitaba hacerlo. Ante él, una balanza sagrada. En un plato, el corazón del difunto, sede de la conciencia, de las mentiras, de los pecados jamás confesados. En el otro, una sola pluma, la pluma de Ma'at, la ley cósmica, el orden del universo. No importaban las riquezas, ni los títulos, ni los rezos aprendidos de memoria. El corazón no sabía mentir. Si pesaba más que la pluma, era condenado. Entonces avanzaba Anmit, bestia imposible, cabeza de cocodrilo, cuerpo de león, ancas de hipopótamo. No devoraba el cuerpo, devora la existencia. Quien caía en sus fauces, no iba al infierno, no renacía, no soñaba, simplemente dejaba de ser. Pero si el corazón era ligero, si la balanza permanecía en equilibrio, el alma accedía al campo de los juncos, una eternidad perfecta, sin hambre, sin miedo, sin muerte. La eternidad se gana o se pierde. Pero incluso los dioses sabían algo inquietante. Cada noche, mientras las almas eran juzgadas, el caos se agitaba, porque Apophis, la serpiente del abismo, intentaba devorar el orden del mundo. Y si el caos vencía, no habría juicio, no habría balanza, no habría mañana. Pero cada noche, el caos vuelve a intentarlo. El final nunca fue el final. Cuando los humanos duermen, cuando el mundo parece inmóvil, los dioses aún trabajan en la oscuridad. Cada noche, Ra, el sol eterno, desciende al inframundo, no como rey, sino como viajero condenado a repetir su destino. Su barca avanza por ríos de sombra, guiada por dioses silenciosos, mientras las estrellas se apagan una a una. Y entonces, aparece Apophis, la serpiente del caos. ITIRN a punto, HMBRINT a punto. No quiere gobernar, no quiere crear, quiere devorarlo todo. Apophis ataca la barca solar cada noche, no por odio, sino por naturaleza, porque el caos no descansa, solo espera. Ra lucha, cae, su levanta, los dioses lo protegen. Set, incluso desterrado, combate a su lado, porque cuando el caos amenaza con destruirlo todo, no existen bandos, solo supervivencia. Cuando la batalla termina, cuando Apophis es vencido solo por esta vez, Ra atraviesa el último umbral, y entonces, el sol vuelve a nacer. El amanecer no es un regalo, es una victoria. Cada día que comienzan significa que el orden ganó una batalla más, pero no la guerra, porque en la mitología egipcia, nada es definitivo, nada es eterno, ni siquiera los dioses. Todo es un ciclo: creación, destrucción, renacimiento. El mismo ciclo que vive el sol, el mismo ciclo que vive el alma, el mismo ciclo que vive el mundo. La mitología egipcia no termina, se repite. Mientras exista el caos, el orden tendrá que luchar.